Hola hermanos, el día de hoy 27 de mayo del 2024 es lunes de la octava semana del tiempo durante el año del tiempo ordinario, ya semana 8 del tiempo ordinario. Hoy es día de San Agustín de Canterbury. Ok, bueno, Canterbury es la diócesis primada de Inglaterra, ¿no? Solo que está en manos de los anglicanos. Entonces, por eso hoy en día, pues no es esa la diócesis primada del mundo católico, porque ellos desde la Reforma, desde la época de Enrique VIII, pues de hecho más de Isabel la primera, entonces pues quitaron eso de parte de la iglesia y entonces pues paciencia. Pero para que sepan, esa es la diócesis primada. San Agustín se supone que debe haber nacido, y eso, perdonen que lo diga así, se supone que debe haber nacido en, ¿cómo se llama?, en Roma, y llega a ser un monje, de hecho, en el monasterio que había fundado en el Celio San Gregorio Magno. De hecho, son contemporáneos. Se cuenta que, ¿cómo se llama?, que Gregorio Magno, caminando por las calles de Roma, se encuentra con unos, como les diría, unos grandotes, así rubios y ojos azules, y usted lo que quiere, y preguntó de dónde eran. Y le dijeron que eran anglos, que eran de Inglaterra. Entonces, fíjense, cuidado, ¿no? Estamos en el siglo VI, porque se supone que debe haber nacido más o menos San Agustín en el año 535, 34. Entonces, el tema es que van a decir, padre, pero no había habido cristianos ya en las Islas Británicas. Fíjense que sí, de hecho había monjes en Escocia, sí, pero no en Inglaterra. No sé si hacen esa distinción, ¿no? Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda, es decir, para hacer la diferencia, ¿no? Porque no es, claro, es el Reino Unido, pero cada una de esas son regiones igualmente importantes con una historia muy, muy particular. Pues repito, se encuentra a San Gregorio, le llamó la atención y decidió buscar la manera de evangelizar esos pueblos, ¿no? Y entonces la persona más, como le diríamos, la más idónea que él conocía era el abad del monasterio benedictino que él había fundado allí en Roma. Y entonces, pues la historia que tenemos es que lo envía con 39 misioneros junto con él, con 39 monjes. Dicen que cuando iban a zarpar hacia Inglaterra les contaron que ahí prácticamente eran terribles esos hombres y les dio miedito. ¿Ya? Y entonces mandaron a Agustín a decirle al Papa, Santo Padre, parece ser que es una zona un poco peligrosa. Él más bien lo animó y bueno, al final terminó yendo. Y fíjense, tuvo tan buena suerte que encontró al rey Etelberto de Kent, que tenía una esposa que Berta va a pasar a ser de hecho Santa Berta. Ella era efectivamente católica, era una mujer de origen merovingio, y entonces por eso es que eso le va a facilitar la entrada, ¿no? Entonces Agustín llega y Etelberto le permite que predique. De hecho, al final le va a terminar dando hasta miren, se cuenta, fue exagerado, ¿no? Porque Beda el Venerable, que es uno de los, llamémosle, de los biógrafos, porque él lo va a contar, va a colocar a Agustín entre los hombres ilustres, pues se cuenta que, ¿cómo se llama? Mandó a bueno, le dijo a los súbditos de Etelberto, el que quiera hacerse cristiano, que se haga cristiano, no hay ningún problema. Entonces, se permitió la evangelización y para la Navidad, no me acuerdo exactamente qué año, tiene que haber sido más o menos como el 587, más o menos, dicen que fueron bautizados cerca de 10,000 anglos, anglosajones, ¿no? Y una cosa exagerada, ¿no? Pero tal vez un poco exagerado Beda, pero en el fondo está diciendo que la evangelización tuvo frutos, ¿no? Fíjense un detalle, se cuenta que eh, pues Agustín fue a hablar con los monjes que estaban en la zona de Escocia y ellos no reconocían la autoridad del Papa. Y entonces cuando él, dicen que se desató una tormenta terrible, él se quedó orando tranquilito. Todos buscaron dónde guarecerse, ¿no? Pero él no, él se quedó ahí orando y de repente alzó los brazos, calmó la tempestad, invocando al Señor. Y entonces, bueno, al final, de todas maneras, aún viendo aquel milagro, no le creyeron. Y él les dijo, bueno, precisamente por lo que ustedes han dudado de mi palabra y de la autoridad del Papa, van a ser asesinados de manera cruel. Y pasó. ¿Por qué?
Algunos dicen fueron los anglos. De hecho, yo leí en algún documento que ya para ese entonces empieza a haber invasiones normandas, o sea, de lo que más adelante van a ser los vikingos, en esa zona de Escocia. Pero más adelante van a ser a los que se le llama también vikingos. Bueno, total que el Papa al final el Papa Gregorio le concedió a Agustín el palio arzobispal y entonces digamos, la iglesia de Canterbury pasó a ser la primada y además se puso otra diócesis en Kent y la otra no, mentiras, la otra en Londres. Sí, de hecho, la otra diócesis fue originalmente en Londres. Fueron 3 diócesis las que se crearon de entrada y bueno, igual, como les digo, es muy bello. Es que me queda la duda, no es Kent. No es Kent, tiene que ser otra, pero igual, perdonen, en York, fue en York. Ay, Dios mío, perdón, es que la cabeza, ya saben ustedes, no me funciona tanto. En fin, bueno, va a morir Agustín en el 604, fueron 26 de mayo, fueron 26 de mayo, solo que la fiesta se traslada al 27 porque fue el día en el que fue enterrado. Bueno, bello, ¿no? Los grandes misioneros, a veces cuando el Señor nos envía algo, empezamos a poner un montón de peros, ¿no? Pero debemos aprender a confiar en el Señor. Vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer, y solo esta semana vamos a leer la primera carta del apóstol San Pedro. Vamos a leerlo hasta el viernes. Entonces, hablo de eso después, mejor leemos el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que de su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto ustedes, sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante y indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, bueno, vamos. ¿La carta es de Pedro? Esa es una pregunta legítima, ¿no? Porque algunos dicen que es posterior al año 64, 65, que se supone que fue martirizado. Otros dicen que no, que sí efectivamente tiene su origen. Acuérdense que en la antigüedad uno agarraba el nombre de un famoso y se ponía y lo escribía como que si fuera él. Ahora, lo que pasa es que lo que cuenta y la teología que está detrás, que de hecho el himno pareciera paulino, ¿no? Tiene hay una reminiscencia, digamos, un poco paulina, pero no. Es decir, tiene unas bellezas propias de sí mismo. O sea, se trata de un autor que tiene una experiencia particular apostólica, ese es el detalle, del Señor. Por eso habla de ustedes que no lo han visto, pero yo sí lo he visto. Eso, ustedes no lo han visto y lo aman, pero yo sí lo he visto. O sea, esa es la perspectiva, ¿no? Entonces, claro, Pablo no puede decir eso, porque claro, lo conoció resucitado, pero en este caso el tema es ese verles, se trata de un asunto material, de un asunto concreto, no es la visión desde el punto de vista místico, digamos, nada que ver. Ahora, la comunidad a la que él escribe es una comunidad perseguida. Entonces, lo que busca el autor es fortalecer a esa comunidad. Aunque ahora tengan que sufrir un poco, pues como así como el oro se acrisola al fuego, pues así su fe, aunque sea sometida a la prueba, tiene que ser encontrada digna de Dios, digna de su alabanza, de su gloria y de su honor. Entonces, bello esto, ¿no? Porque en el fondo esta visión petrina, digamos, a la comunidad es para ayudarle a mantenerse en la fe, para sostenerla. Además, esta carta de Pedro tiene una característica muy bella. Algunos de los autores dicen que se trata de una catequesis a los neófitos, es decir, a los recién bautizados. Y entonces busca de alguna manera insistirles, ponerles ahí las cosas claras, porque nuestra meta, nuestra herencia reservada es la salvación. Nuestra meta es alcanzar la salvación de nuestras almas. Por eso, esa es la meta de la fe, le llama Pedro. Eso es legítimo. ¿Hacia dónde aspiramos? ¿De qué nos interesamos y en qué trabajamos? ¿En qué gastamos nuestras energías? Si no es en eso. El Evangelio está tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino,
se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Jesús sale al camino. ¿Para dónde va? Va para la cruz, ¿no? O sea, va para Jerusalén. La ubicación, digamos, es Jerusalén. Estamos ya en el capítulo 10. Entonces, un par de capítulos más. Bueno, vamos, el capítulo de aquí al capítulo 13 y ya estaremos prácticamente llegando. El 14 es la pasión, el 15, bueno, igual la resurrección es el 16. Entonces, por lo tanto, estamos llegando, no estamos llegando ya al final, pero Él está en el camino. Y ese es el camino de la cruz. Ese es el camino que le ha anunciado, ¿se acuerdan? A los discípulos la semana pasada que lo escuchamos, que va camino a la cruz. De hecho, en el capítulo 10 vuelve a repetir por tercera vez el anuncio de la pasión. O sea que bueno, en este camino nos vamos encontrando con personajes. Este anónimo, porque no tiene nombre, él no tiene nombre, no es el rico, dice, solamente era un rico. No lo llama joven tampoco, ¿eh? No lo llama joven, el joven lo va a decir, creo que Mateo, pero no es, a él no lo llama, solo llama el rico, solamente el rico. Es interesante, ¿no? Los ricos no tienen nombre en el Evangelio, exceptuando los que se convierten. Mateo, Leví, ¿ya? Saqueo, ya ven ustedes. O bien aquellas mujeres que con sus bienes servían al Señor, aquella Susana, ¿se acuerdan? Tienen nombre. Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el rico, Epulón, no tiene nombre, el nombre se lo pusieron después, pero el que tiene nombre es Lázaro. Es interesante, este rico, que no se llega a convertir, no tiene nombre, se mantiene anónimo. Bueno, es digamos, una cosa que hay que subrayar de alguna manera. Bueno, segundo tema, si lo quieren, maestro bueno. O sea, miren, primero, no juzguemos mal al rico, ¿ok? En el sentido de, tiene buena intención. ¿Qué debo hacer para heredar? De hecho, literal, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Literalmente, heredar. ¿Por qué me llama bueno? Bueno, solo Dios. Ya sabes los mandamientos. Y entonces, fíjense, comienza con el quinto. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Sí. Y luego vuelve al cuarto. Es interesante, ¿no? Vuelve a honra a tu padre y a tu madre. Y aquel fulano, rico, dice que todo eso lo ha cumplido desde pequeño. Eso es lo que dice. Todo lo he cumplido desde muy joven. Interesante, porque, vamos, es un cumplidor. Es una persona recta, sí, pero no es una persona que ha puesto todo, sino que sencillamente se contenta, se complace en cumplir normas, pero no alcanza a entender al que origina la norma. Por eso el Señor Jesús lo quiere ayudar para que se libere. Fíjense que literalmente el griego dice que lo miró con amor. Si no fue que lo miró con cariño, no, lo miró con amor, lo amó, dice literalmente el griego, lo amó, ¿ya? Y le dice: uy, bueno, solo una cosa te falta. Ahí es donde está el problema. ¿Qué es lo que nos falta? Piénsenlo, o sea, podríamos construir nuestra vida espiritual a partir de nuestras carencias, ¿no? A partir de nuestras necesidades. No materiales, aquí no entra esto, es la necesidad que tenemos interna, real, consciente y concreta, porque eso también nos acerca a Dios. Si no somos conscientes de lo que realmente necesitamos, vamos a estar buscando cosas que no necesitamos. Entonces, por eso el punto. Solo una cosa le falta. Entonces es un doble movimiento, que lo deje todo para que se llene de todo. O sea, dejar las cosas materiales para poder llenarse de Dios.
sea, lo que le dice es eso, vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, después de eso ven y sígueme. Okay, ese es el punto, ¿no? Es un llamado, porque todas las vocaciones nacen del amor de Dios. Todas nacen del amor de Dios. Es su amor el que nos elige. Claro, pero lo que Él quiere es que nos vaciemos de nosotros mismos, de aquello en lo que ponemos nuestras seguridades, de aquello en lo que ponemos nuestra confianza, para que nos empecemos a llenar de Él. Pero aquel, dice el texto, ay Dios mío, se fue, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado. Eso entristeció. Parece ser que frunció el ceño. Yo que lo tengo casi por naturaleza, o sea, le dolió mucho aquel asunto. Dice, a mí así, por eso tengo aquí bien claritas las marcas, porque yo paso con el ceño fruncido. Pero no solo se entristeció, sino literalmente, como les digo, frunció el ceño. Y ahí viene, se fue apesadumbrado, porque era rico. Y entonces Jesús, mirando a su alrededor, dice el texto, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Es decir, después lo matiza y dice, a los que confían en las riquezas. No es porque sea rico, es porque pone su confianza en las riquezas. Hijitos, porque claro, los discípulos se quedaron asustados, porque piénsenlo, los discípulos eran medio calvinistas, y así como padre, sí digo, en el sentido de que ellos piensan, ustedes lo escuchan, esto del evangelio de la prosperidad, todas estas ridiculeces, ya, porque no existe el evangelio de la prosperidad, lo siento mucho, por mucho que quieran estirar los textos, no existe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces nos damos cuenta cómo, porque ahí viene el detalle, es cuando yo pongo mi confianza en lo caduco, aparece entonces mi carencia más profunda. Porque lo que me falta es aprender a desprenderme. Hijitos, le vuelve a repetir, qué difícil es para los que confían en sus riquezas, en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Y hace esta metáfora, si lo quieren, un poco paradójico, ¿no? Un camello pasando por el ojo de una aguja. Ya saben que hay diferentes interpretaciones con esto, ¿no? El camello, en primer lugar, es el animal que carga. Entonces, por lo tanto, hay que descargarse para poder pasar por lo más estrechito. Sí, y algunos sencillamente dicen eso, ¿no? Se trata del animal grande frente a algo pequeño. Sí, otros dicen camelos. Camelos también se le llamaba ¿cómo se llama? Al lazo con el que se amarran los barcos. Entonces ahí evidentemente que no pasa bajo ninguna circunstancia, no pasa por el ojo de una aguja, ¿no? Pero tiene el sentido ese de hilo. Lo que sea, creo que la metáfora tiene su valor, ¿no? Nos está haciendo ver, hombre, mientras te creas grande, no vas a entrar en el reino de los cielos. Mientras lo que estés buscando es tu grandeza, tus riquezas, no vas a entrar. Entonces, claro, la reacción de los discípulos, ya les digo, medio calvinistas, dicen, y entonces, hoy, Señor, ¿quién se puede salvar? Si los ricos tienen el dinero, prueba que ellos son bendecidos por Dios. Ay, entonces el resto, ¿cómo hacemos? Para Dios es posible. Para Dios nada es imposible. Quedarnos con esa idea, ¿no? Aunque a mí me cueste tanto desprenderme de lo mío, de lo material y todo, para Dios no es imposible eso. Les invito a hacer oración. Si acaso resisto, insiste. Si niego, afirma. Vence tú en este duelo entre tu promesa y mi reserva. Quítame el traje de gala y reviste mi desnudez de justicia. Cúbreme con un manto de coraje. Ármame de bondad y ponme en pie. Tu luz conquistará los reductos cerrados del alma. Tu palabra despertará las esperanzas y los sueños. Tu paso marcará el ritmo. Tu vida mostrará la ruta hacia una tierra nueva habitada por todos. Señor de la alegría distinta, de los encuentros y fiestas, de la mesa compartida, del amor inquieto, Señor de la cruz vencida, todo empieza en ti de nuevo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Agustín de Canterbury, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.